Bien, nuevamente buenas tardes. Hoy es 26 de abril del 2021. Vamos a iniciar, en realidad vamos a terminar este tema que aperturamos en la clase anterior, ¿verdad? Vamos entonces con la parte ya un poco más práctica donde hay cálculos que hacer. Recordemos que en la sesión anterior hemos estado desarrollando la parte teórica en realidad del tema de energía. Hemos visto formas de energía como son pues la energía solar, la energía eólica, la que se produce por las hidroeléctricas, ¿no? Entonces estos tipos de energía pues se manifiestan y la mayoría de ellos pues se utilizan para ser aprovechados y convertirlos en energía eléctrica, ¿no? En energía eléctrica. Pues otro tipo de energía que nosotros contamos aquí, la cual ustedes pueden estar visualizando, ¿ya? Es la energía de tipo calor. El calor es un tipo de energía en realidad. Es la energía que tiene las estructuras internas de los cuerpos. Cuando nosotros estuvimos viendo el tema de estados de la materia, no sé si ustedes recordarán, eh, hemos estado viendo pues los cambios de estado, ¿verdad? Y para nosotros pasar de un estado a otro, ¿no? Nosotros para pasar de un estado a otro pues había que agregar o quitar calor. El calor entonces es la energía interna que tienen los cuerpos, ¿no? El calor es la energía interna que tienen los cuerpos. ¿Y cuál es la fórmula o la ecuación del calor? Ahí está, miren. El calor Q, ¿no? Q es igual, ¿no? Q es igual a la masa por el calor específico, ¿no? Por la variación de la temperatura. Vamos a aplicar acá un zoom, o sea, vamos a hacer un poquito más grande. Acá está, lo pueden visualizar, ¿verdad? Entonces el calor es igual a la masa, vamos a pintar la masa, que en este caso en particular se mide en gramos, no en kilogramos, ¿ok? En este caso en particular se mide en gramos. El calor específico, el CE, es un valor que normalmente en los enunciados nos van a dar, nos van a presentar, ¿ya? Ese calor específico, cuando hay que utilizarlo, normalmente pues nos dan, no es que se calcula por separado, normalmente nos van a compartir este enunciado. Y el otro valor, este triangulito, significa variación, delta T, ¿ya? La variación de temperatura no es otra cosa más que la temperatura inicial a la cual está un cuerpo y la temperatura final a la cual vamos a llegar. Justamente esa variación de la temperatura puede ser o positivo o puede ser también negativo. ¿Ok? Puede ser positivo o puede ser negativo. Todo va a depender si es que estamos agregando energía en forma de calor, o sea, aumentando su temperatura o disminuyéndola. ¿Ok? O disminuyéndola. Bien, justamente las escalas de temperatura, para medir la temperatura se utilizan distintas escalas, como la que podemos observar aquí, ¿no? Tenemos el grado Celsius, tenemos Fahrenheit, todos son con iniciales, ¿no? Celsius es con C, Fahrenheit es con F, tenemos el Kelvin, que es con K, y el Rankine, que es con R. Todos estos cuatro son escalas para medir justamente eso, la temperatura. Que justamente se mide eso,
se mide la temperatura. Bien, ahora se parece, no va a negar, se parece a cuando nosotros estudiamos los cálculos de ecuación de fracciones equivalentes, ¿no? Entonces, se parece también a las fórmulas que nosotros veíamos para la conversión de ángulos, ¿no? De un sistema a otro, de sexagesimal, centesimal. ¿Sí? Entonces ya vamos haciendo memoria y vamos recordando de que esas fórmulas se aplicaban o se aplican, ¿no? Se aplican de acuerdo pues a la conveniencia, ¿no? O sea, vale decir que si nosotros nos daban un valor, ya, si a nosotros nos daban un valor en un ángulo, pues, y nos pedían en otro, había que utilizar las conversiones, ya, había que utilizar las conversiones. Vamos a ver un caso. Este caso es extraído de nuestro libro de trabajo. No olviden que es parecido a los ejercicios que nosotros estamos viendo, ¿ya? Es parecido a los ejercicios que van a venir en las evaluaciones. No es exactamente igual, no tendría sentido, pero sí tiene cierto parecido. Fíjense ahí. Nos piden calcular, ¿no? Ahí nos piden calcular a cuántos grados Kelvin, o sea en escala Kelvin en K, equivalen 36 grados, ya, 36 grados Celsius. ¿A cuántos grados Kelvin equivalen 36 grados Celsius? Muy bien, entonces para poder realizar este cálculo había que copiar esta fórmula justamente que hemos visto acá, ¿no? Y lo voy a hacer para tener como referencia. Vamos a hacerlo. Entonces C entre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 entre 9, y este es igual a Kelvin menos 273 entre 5. Voy a mover un poquito la pizarra. Y este es igual a Rankine, o sea R menos 492 entre 9. Acá tenemos las distintas fracciones equivalentes para cambiar de una temperatura, o sea, de una escala de temperatura a otra, ¿no? Ahora, regresemos a nuestro tema. Ahí nos piden convertir, ¿no? De grados, voy a apuntar, de grados Celsius a grados Kelvin, ¿correcto? Entonces nos convendría utilizar la primera fracción. ¿Qué pulso, hombre? Nos convendría utilizar la primera fracción con justamente la tercera, ¿no? La primera fracción con la tercera. Bueno, acá el pulso está fallando. Entonces voy a copiar la primera fracción. C entre 5 es igual a Kelvin menos 273, todo esto entre 5. Ya obtengo una ecuación, ¿cierto? Obtengo ahí una ecuación. De esas dos letras, de C y de K, la que deseamos calcular justamente, ¿no? La que deseamos calcular es el valor de K. Entonces vamos a despejar, a dejar solito en un miembro de la ecuación la letra K. Entonces quedaría como C entre 5 multiplicado por 5 sumado más 273 es igual a Kelvin, ¿no? ¿Qué hemos hecho acá? Este 5 que ha estado dividiendo ha pasado a multiplicar, y este 273 que ha estado restando ha pasado a sumar, obviamente en distintos momentos, ¿no? Muy bien, entonces acá también podemos aprovechar y simplificar el valor de 5. Por lo tanto nos quedaría, voy a mover un poquito la pizarra, nos quedaría el valor de K igual a C más 273. Entonces ahora, como ya hemos despejado el valor de K, sustituimos el valor de la medida en grados Celsius, que es 36, ¿no? Entonces sumamos acá 36 más 273, obtenemos
6 más 3, 9. 7 más 3 es 10, llevo una. 2 más 1 es 3. Entonces, los 36 grados Celsius en la escala Fahrenheit equivale a 309 grados, perdón, en la escala Kelvin, equivale a 309 grados Kelvin. ¿Alguna pregunta en esta conversión? ¿Está difícil? Muy bien. Voy a asignarles un caso en el cual ustedes van a calcular justamente la variación de la temperatura. No variación, sino el cambio de escala de una escala a otra. ¿Ok? El cambio de una escala a otra. Permítame. Ahí está. A ver, parecido para que ustedes lo hagan. Guíense del caso que acabamos de desarrollar. ¿Ya? Y para que esté mejor acá, voy a hacer un recorte del caso que acabamos de desarrollar. Y lo voy a pegar en nuestro Teams, en nuestro chat Teams, ¿ya? A ver. Ahí está. Muy bien. Y justamente el caso que hay que calcular ahora, que ustedes lo van a hacer, es este. Acá nos dice, ¿a cuántos grados Kelvin equivale 64 grados Celsius? Muy bien, vamos allá a convertir lo mismo, son las mismas fórmulas, las mismas equivalencias, pero ahora pues el valor de grados Celsius ha cambiado a 64. 5 minutitos, compartan su resultado por favor por el chat. La participación de los compañeros Arturo, Lucas Alejandro, de Willy y de Melissa. Vamos a resolver entonces este caso. Como ustedes han podido ver, prácticamente es la misma fórmula del primero, ¿no? Entonces teníamos ya la conversión donde Kelvin era igual a Celsius, carambas, ¿no? Celsius más 273, ¿verdad? Entonces Kelvin es igual a, sustituimos el valor de la temperatura en Celsius, que es 64, más 273. Por lo tanto, esta suma sería 4 más 3 es 7. 7 más 4 es 3. 13, ¿verdad? Llevo 1. 2 más 1, 3. Entonces la temperatura es 337 grados Kelvin. Efectivamente los compañeros han estado acertados en su cálculo. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Sí? Bien. Vamos a ver entonces ahora un caso para determinar o para calcular el valor del calor, la temperatura del calor. Bien, veamos este enunciado, ¿no? Ahí está. Y también tenemos como dato el calor específico. ¿Ve? Aquí está, vamos a arreglarlo. Aquí está, punto y coma para que agregar acá. Bien, vamos a dar lectura entonces a este caso. Atentos, ustedes resolverían uno similar. Ya, atentos. Nos dice calcular la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 200 gramos de aluminio de 10 grados Celsius. Vamos a llevarlo a 40 grados Celsius. Y fíjense, allí nos muestran
el valor del calor específico. Vamos apuntando los datos y ahí partimos, ¿ya? Con los datos me dicen que tenemos una masa de aluminio que es de 200 gramos, ¿no? 200 gramos de aluminio, no olviden que se representa en la tabla periódica como Al. También nos dan que la temperatura, ¿no?, va a ir desde inicialmente de 10 grados a 40 grados. Entonces eso pertenece a la variación de la temperatura. ¿Cuánto varía, ¿no? Cuando pasamos de 10 a 40, entonces vamos a restar 40 grados menos 10 grados. Entonces 40 menos 10 es igual a 30, ¿no? 30 grados Celsius pues viene a ser la variación de la temperatura. ¿Qué otro dato más tenemos? Tenemos el calor específico, ¿no? Tenemos acá el calor específico del aluminio. Vamos a apuntar el 0,227 calorías por gramo centígrado. Había que recordarles, en la clase anterior hemos visto, por ejemplo, tipos de energía, entre ellas la energía mecánica, la energía cinética y la energía potencial, ¿no?, la gravitatoria. Y la magnitud en la cual se medía la energía era en joules, ¿no? Joule se escribía. La energía interna, o sea, el calor, se mide en calorías, se escribe cal, ¿no? Seguramente habrán ustedes leído esto cuando compran una galleta, ¿no? Hay un dulce, una bebida gasificada, ¿no? Siempre ven en los empaques, viene ahí su información nutricional. Por ley, ¿no?, debe tener esa información. Y siempre ahí se observa la cantidad de contenido calórico que estás absorbiendo al comer obviamente ese producto, ¿no? Y qué porcentaje representa en base a una dieta diaria. Normalmente es de 2000 kilocalorías, ¿no? 2000 kilocalorías, ¿no? O 2000 kilocalorías, sí, 2000 calorías, ¿no? Entonces, para que lo tengan en referencia, si les suena eso de calorías es porque ahí lo han visto, ¿ya? Bien, y recordamos que la ecuación del calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Y todos esos datos ya tenemos. Entonces lo que restaría hacer es simplemente sustituir sus valores. El calor entonces igual la masa 200 gramos. El calor específico, que es un dato que me están dando, es 0,227 calorías por gramo centígrado. Y la variación de la temperatura que hemos calculado es 30 grados Celsius. Eliminamos gramos con gramos, Celsius con Celsius, y fíjense que nos va a quedar calorías, precisamente lo que intentamos calcular, ¿verdad? Y acá no nos hacemos problemas. Abrimos el aplicativo de nuestro celular o de nuestra computadora y multiplicamos 200 por 0.227 por 30 y obtenemos 1362 calorías. Esto llevado a kilos, habría que dividir entre 1000, obtendríamos 1,362 kilocalorías, ¿no? Kilocalorías. Ese es el resultado de esta operación. ¿Alguna pregunta? Voy a copiarlo también para compartirlo en nuestro chat del Teams. A ver si ahí va. Ok. Y les voy a compartir un caso parecido, ¿ya? Obviamente no con los mismos valores, ¿verdad? Pero sí para que ustedes, teniendo la masa, teniendo el calor específico, ¿no?, teniendo ¿qué más? Teniendo la variación de la temperatura, podamos calcular. A ver, vamos a hacer un espacio aquí. Voy a pegar el caso acá.
Hay que corregir, ahí está. Muy bien, ahí tenemos el caso. Nos dice un bloque de cobre de masa de 200 gramos también es calentado de 30 grados Celsius a 80. Se le está agregando calor. Su calor específico es 0,093 calorías gramos Celsius. ¿Qué cantidad de calor se le debe suministrar al bloque? Es el mismo caso, las mismas fórmulas. 5 minutitos, compartan su resultado en el chat. A realizar el cálculo, a ver qué resultado obtenemos y si coincidimos con el resultado de los compañeros. Seguimos la misma metodología. Copiamos los datos. Tengo el valor de la masa, que es igual a 200 gramos, ¿verdad? Tenemos que la temperatura va a variar, ¿no? De 30 grados a 80 grados. Entonces, la diferencia de temperaturas o variación de la temperatura sería 80 menos 30, 50, ¿verdad? Vamos a llevarlo de 30 a 50. Luego tenemos el dato del calor específico, ¿no? Carambas. El calor específico de cobre, ¿no? Que es igual a 0,093 calorías gramos Celsius. Entonces el calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Muy bien. Ahora, hay que tener cuidado, eso sí, cuando nosotros vamos a calcular el calor, porque debemos ver que todas las unidades correspondan pues a lo que debe, la magnitud, ¿verdad? La masa debe estar en gramos, la temperatura en grados Celsius y el calor específico en calorías grados Celsius, ¿no? Entonces, si es así, normalmente, ya como en este caso y como en el anterior, sustituimos directamente. Pero de no serlo, ojo, de no serlo así, ya saben, habría que hacer una conversión previa, ya sea de la temperatura, ¿no? Ya sea del calor específico, ya sea de la masa, también de la masa. De repente puede ser que nos den kilogramos y habría que calcular en convertirlo a gramos. No es el caso, ¿verdad? Pero ya están alertados. Entonces acá 200 gramos multiplicado por el calor específico es 0,093 calorías entre gramos por grados centígrados por la variación de la temperatura, que es 50 grados. Entonces simplificamos grados con grados, gramos con gramos, y nos queda calorías, ¿no? Entonces tengo acá que el valor del calor, vamos a calcularlo, utilizamos la calculadora, 200 por 0,093 por 50, ¿no? Y efectivamente es 930 calorías. Si eso lo llevaríamos a kilocalorías, porque normalmente siempre se maneja kilocalorías, ¿ya? Sería 0,93 kilocalorías. Es el mismo resultado, pero representándolo de otra manera. ¿Alguna pregunta? Ninguna, ¿verdad? Bien. Hacemos entonces a otro caso parecido. Pero no igual, ¿no? A ver, veamos esto. Para terminar, vamos a ver este último caso de conversiones a escalas. Nos dice, ¿a cuántos grados Fahrenheit equivale
50 grados Celsius. Entonces hay que hacer la conversión de Fahrenheit a grados Celsius, ¿cierto? Para eso debemos recordar todas nuestras equivalencias en escalas de temperatura, ¿no? La misma que voy a copiarles en el chat ahora, ¿ya? La imagen, para que se guíen cuál de esas les va a convenir utilizar. Unos 3 minutitos creo que sería suficiente.